El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase 12, que es el sistema urinario. Lo normal es que el sistema urinario lo estudien junto con el sistema genital, porque como vamos a ver a continuación, el origen de este sistema urinario es el mismo que el origen del sistema genital, ¿no? Entonces vamos a ver de que ambas partes o ambos sistemas, llamados sistema urogenital, se van a formar a partir de lo que es el mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio es una parte del mesodermo, ¿no? Como sabemos, el mesodermo se divide en tres partes: el mesodermo paraxial, ¿no?, que va a formar a los somitas; el mesodermo intermedio, como su mismo nombre lo dice, que está en la región media; y el mesodermo de la placa lateral, ¿no?, que va a dar origen a lo que son el esqueleto apendicular que forma las extremidades. Entonces, anatómicamente y embriológicamente el sistema urogenital tiene el mismo origen. Sin embargo, fisiológicamente cumplen distintas funciones, ¿no? Entonces, ya saben que el origen va a ser a partir del mesodermo, pero específicamente el mesodermo intermedio, para ambos, ¿no? Para la clase de hoy y para la clase que vamos a ver luego, que es el sistema genital. Entonces, a lo largo de la pared abdominal posterior, de la cavidad abdominal y de los conductos excretores de los dos sistemas, se va a introducir una cavidad común, que es la cloaca, ¿no? Entonces la cloaca es esta cavidad común que estamos observando en la imagen inferior, ¿no? En la imagen inferior encontramos a tres dibujos. El primero nos representa la cloaca, ¿no? Y vamos a ver que hay dos partes, ¿no? Lo que es el sistema del intestino posterior y, como lo mencionan ahí, el alantoides, ¿no? Entonces el sistema urogenital justamente se va a introducir en esta región, ¿no?, de la cloaca, como vamos a ver a continuación. Y ambas partes, que es el intestino posterior como el alantoides, están separados por el septum urorectal o el tabique urorectal, ¿no? Ahí pueden ver también la imagen. Entonces señala la flecha al septum urorectal. Entonces es así que vamos a dividir lo que es el sistema digestivo o el intestino posterior. La parte rosada nos hace representación a lo que es el canal alorectal, y la parte de color celeste o color azulina nos hace mención al sistema urinario, ¿no? Entonces, el sistema urinario sí tiene un origen embriológico importante, debido a que las estructuras que vamos a ver a continuación son rezagos. Mejor dicho, son estructuras que han tenido participación en la formación del riñón, pero que han llegado a degenerar, ¿no? Entonces, el sistema urinario, o específicamente en esta parte vamos a ver al sistema renal, ¿no?, que es el que va a formar a los distintos riñones. En la imagen superior nosotros vamos a ver al pronefros, al mesonefros y al metanefros, ¿no? Entonces, estas tres estructuras van a formar el riñón. El pronefros y el mesonefros van a degenerar, y el que va a formar el riñón de manera definitiva va a ser el metanefros, ¿no? Entonces, vamos a ver también que, según esa imagen, primero encontramos al mesonefros en la parte más superior o en la parte cervical. Luego el mesonefros ya se encuentra a nivel de la región torácica lumbar, y el metanefros está en la región más inferior, ¿no? Entonces, en ese orden se van formando y en ese mismo orden se van degenerando. También los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, concentrémonos en la imagen inferior. Ahí tenemos una imagen del libro de Lachmann, en el cual vamos a ver un embrión de 21 días, en el cual ya se están formando las cavidades y está plegándose, ¿no? Y ahí hacemos mención a lo que es el mesodermo intermedio, ¿no?, justamente, que es el que da origen al sistema urogenital. En el embrión de 25 días ya vamos a ver de que este mesodermo intermedio va a formar a este tipo de estructuras, ¿no?, sobre todo al mesonefros, y ya se puede observar lo que es el glomérulo interno, pero es un glomérulo también transitorio porque este va a degenerar. Entonces, comencemos viendo a cada una de estas estructuras que van a formar el riñón en la etapa embrionaria, ¿no? El pronefros, como bien dice ahí, es un rudimento, ¿no?, y es el único que no es funcional. Se va a formar en la cuarta semana, a inicios de la cuarta semana, y está representado entre 7 y 10 grupos celulares, como les mencioné, en la región cervical, ¿no? Ahí está representado de color naranjita, ¿no?, donde dice mesodermo intermedio segmentado, ¿no? Entonces, todo el mesodermo intermedio forma el sistema urogenital. Entonces, la parte superior de este mesodermo intermedio va a formar al pronefros, ¿no?, en la región cervical, que son grupos de 7 a 10
estructuras celulares compactas, ¿no? Entonces en la región cervical y puede llegar hasta la parte torácica superior, ¿no? Se segmenta y va a formar al pronefros. Entonces estos pronefros al segmentarse van a formar a lo que se conoce como el nefrotoma. El nefrotoma van a ser unidades excretoras vestigiales que van a retroceder antes de que se forman las más caudales. O sea, el pronefros es un riñón que va a degenerar, no va a formar ninguna estructura y simplemente aparece en el embrión como parte cervical del mesodermo intermedio. Al final de la cuarta semana este va a degenerar, el sistema pronéfrico degenera y no forma ninguna estructura. Entonces, el pronefros que hemos visto no es funcional y llega a degenerar. El mesonefros sí cumple un rol un poco más importante, porque este mesonefros va a formar, si bien degenera, forma estructuras para el aparato genital, ¿no? Ya sea en el femenino como en el masculino, dependiendo, ¿no? Si es el conducto de Wolff, va a formar estructuras en el aparato masculino. Entonces procedamos a ver, el mesonefros también van a proceder de lo que es el mesodermo intermedio, pero estos se van a ubicar a nivel torácico superior y a nivel lumbar superior, llegan hasta lo que es la situación de L3. También aparecen a la cuarta semana del desarrollo, pero estos finalizan un poquito más tarde, al finalizar el segundo mes, ¿no? Entonces, estos sí van a llegar a formar un riñón transitorio también, ¿no? Como vamos a ver en la imagen inferior, nosotros vemos que estos se van a alargar rápidamente y van a formar un bucle en forma de S. Entonces en este bucle se van a formar lo que son las estructuras endoteliales, el sistema capilar, ¿no? Que va a formar el glomérulo en lo que es la región de la extremidad medial. Entonces este glomérulo, cuando ya tienen su cápsula de Bowman, ¿no? Que es lo que lo va a rodear, se conoce como el corpúsculo renal, ¿no? Y es así que se va formando el sistema del mesonefros. En esta imagen nosotros también estamos viendo lo mismo, ¿no? Pero en un acercamiento un poco más aumentado. Vamos a ver que alrededor del glomérulo los túbulos van a formar la cápsula de Bowman, que les he mencionado, de Bowman, y juntos forman el corpúsculo renal, ¿no? Entonces ahí es una comparación del riñón mesonéfrico y en la imagen de abajo vamos a ver el riñón del adulto, ¿no? El sistema de capilares siempre va a formar lo que es el glomérulo y lo que le rodea es la cápsula de Bowman. Ambas estructuras, glomérulo más cápsula de Bowman, va a formar lo que es el corpúsculo renal. Entonces, el sistema mesonéfrico está formando un riñón transitorio que va a degenerar al finalizar el segundo mes. Ahora, lateralmente a este tubo de mesodermo intermedio que formó el sistema mesonéfrico, se va a introducir este tubo que se forma lateralmente, se introduce a lo que es el conducto colector longitudinal, ¿no? Entonces este conducto, ¿no? Como señala la flecha, el conducto delgadito de color azul, se conoce como el conducto mesonéfrico o más conocido como el conducto de Wolff, ¿no? Entonces todo este sistema mesonéfrico que forma un órgano ovoide grande al lado de la línea media, se va a conocer cuando está al lado de la gónada en desarrollo como la cresta urogenital. Por eso mismo les menciono que el sistema urinario con el genital tienen un mismo origen, el mesodermo intermedio, y a ambas estructuras en formación se le van a conocer como la cresta urogenital, ¿no? Entonces ahí en la imagen superior vemos al embrión en B, también las unidades excretoras mesonéfricas que se van segmentando para posteriormente degenerar en el segundo mes, y lateralmente vemos al conducto mesonéfrico que se introduce a la región de la cloaca, ¿no? Y finalmente de estas estructuras que dan origen al riñón vamos a ver al metanefros, ¿no? El metanefros es el riñón permanente. Entonces, ¿qué estructura embrionaria va a dar origen al riñón permanente o riñón definitivo? Es el metanefros, y ese aparece después, ya no aparece en la cuarta semana, sino aparece en la quinta semana del desarrollo, y se va a formar a partir de dos estructuras, ¿no? De lo que es el mesodermo mesonéfrico y también del mesodermo metanéfrico, ¿no? Ahí hay una corrección, es metanéfrico y mesonéfrico. Entonces, ahora sí vamos a tener que concentrarnos un poquito más debido a que vamos a ver la formación del riñón definitivo. Entonces, los conductos colectores, ¿no? Es decir, la parte colectora del riñón se va a formar a partir de la yema ureteral.
Concentrémonos en la imagen que vemos, la única imagen. Ahí estamos viendo al conducto de Wolff o el conducto mesonéfrico que ingresa a la región de la cloaca, ¿no? Aproximadamente, especialmente a lo que es el alantoides, ¿no? Entonces, de este conducto de Wolff o conducto mesonéfrico vamos a ver una excrescencia de color amarillito. A esta excrescencia se le va a llamar la yema ureteral. Y esta yema ureteral tienen que recordarla, por eso le he puesto de color negro en negrita, ¿no? Porque esta yema ureteral va a dar origen a todo lo que es el sistema colector, ¿no? Todo el sistema de eliminación de la orina. Entonces, esta yema ureteral va a dar origen a lo que es los cálices, ¿no? Y como vamos a ver a continuación. Y después se va a insertar en lo que es el blastema metanéfrico. Entonces la yema va a penetrar justamente en el tejido metanéfrico, ¿no? En el blastema metanéfrico que va a formar lo que es el riñón. Y forma en el extremo distal un casquete, ¿no? Eso lo vamos a explicar en un ratito, ¿no? Primero hay que ver que la yema ureteral no es una excrescencia del conducto mesonéfrico que se encuentra cerca de la entrada de la cloaca, ¿no? Entonces esta yema va a penetrar, como vemos, en la parte plomita que es el tejido metanéfrico, ¿no? Entonces la yema, que era una estructura alargadita, se va a dilatar y forma, como dice, en la sexta semana lo que es la pelvis renal, que se va a dividir en los futuros cálices, ¿no? Primero van a ser los cálices menores y subsiguientemente se van a formar los cálices mayores, ¿no? Entonces la pelvis renal va a formar al cáliz mayor, al cáliz menor y aproximadamente de 1 a 3 millones de túbulos colectores, ¿no? Ahora sí vamos a ver lo que dice las diapositivas, ¿no? La yema penetra en el blastema metanéfrico y va a formar en el extremo distal lo que es un casquete, ¿no? Entonces esta yema se dilata y va a formar a lo que es la pelvis renal, como les he mencionado, que se divide en una parte craneal y una parte caudal. Y finalmente ellos forman el cáliz mayor y el cáliz menor. Cuando está ya el embrión en la séptima semana, como se puede ver, entonces este sistema ya está más diferenciado. ¿Por qué? Porque cada cáliz va a formar 2 yemas nuevas y estas van a seguir subdividiéndose hasta formar 12 generaciones. Los túbulos del segundo orden van a absorber a los de la tercera y cuarta generación y van a formar los cálices menores. Entonces, de esta diapositiva, que es un montón de palabras, quizás se hayan confundido un poco, lo resaltante es de que la yema ureteral se forma a partir del conducto de Wolff, como una excrescencia. Esta va a insertarse en el tejido plomo, que es el blastema metanéfrico, y va a dar origen a lo que es el sistema de colección, ¿no? A la pelvis renal, al cáliz mayor y al cáliz menor, ¿no? Justamente por un sistema de diferenciación, ¿no? Entonces al final van a formar entre 1 a 3 millones de túbulos colectores. Ahí vemos la yema ureteral, que finalmente forma el uréter, la pelvis renal, el cáliz mayor, el cáliz menor y de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Y siempre comparando con la anatomía macroscópica, ¿no? En donde vamos a observar el sistema de drenaje de la orina, ¿no? Vamos a ver ahí lo que son los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter, ¿no? En el caso del embrión se forma al revés, ¿no? Se forma primero el uréter, la pelvis renal, el cáliz mayor, el cáliz menor y el tubo colector, en ese orden, ¿no? Entonces ya saben que todas las estructuras por donde la orina va a drenar van a ser originadas a partir de la yema ureteral, que a su vez es una excrescencia del conducto de Wolff. Entonces, esa era la parte del sistema de colección, ¿no? Ahora sí vamos a ver lo que es la formación de las estructuras excretoras, ¿no? Ya no el sistema colector. Entonces, como les mencioné, el túbulo, bueno, no les mencioné eso, ¿no? El túbulo más el glomérulo van a formar la nefrona. Y la nefrona es la unidad estructural del riñón, ¿no? Cuando ustedes lleven sus cursos subsiguientes van a ver que el riñón tiene como unidad fundamental la nefrona. Cualquier patología que va a dañarse, que va a repercutir en el riñón, va a atacar probablemente a la nefrona, ¿no? O al sistema de colección. Pero la nefrona es muy importante porque ahí se va a dar el proceso de filtración de la orina. Entonces, el tubo colector, ¿no? Que está formado en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico, bajo la influencia del túbulo van a formar a lo que son las vesículas renales. Entonces,
nosotros habíamos visto que la yema ureteral finalmente forma los túbulos conectores. Estos túbulos conectores van a ingresar al tejido metanéfrico, al mesénquima metanéfrico. Entonces esto va a influenciar para que se forma la vesícula renal. Y esta vesícula renal es el que va a dar origen a lo que es el glomérulo, ¿no? Se va a dilatar y también van a formar túbulos en forma de S, así como lo hacía el sistema mesonéfrico, en los cuales los capilares van a crecer y se van a diferenciar en los glomérulos, ¿no? En el extremo proximal de estos glomérulos se va a formar lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces vemos cómo el tubo colector ingresa al tejido metanéfrico en la imagen A. En la imagen B ya vamos a ver que la interacción de ambos va a formar lo que son las vesículas renales para que se alargue el sistema en forma de S y forme la nefrona, ¿no? Luego ya vienen los glomérulos, la cápsula de Bowman y todo el sistema de los túbulos, ¿no? Que es el tubo contorneo proximal, el asa de Henle, el distal, ¿no? Y finalmente el tubo colector que se formó de la yema ureteral. Entonces de esta imagen podemos rescatar que todo lo que se formó de color amarillo viene de la yema ureteral y todo lo que se forma de color azul, como lo pueden observar, va a venir de las vesículas renales, ¿no? Entonces el sistema de formación del riñón tiene un doble origen, de la yema ureteral, que es del sistema mesonéfrico, y lo que son los túbulos y el glomérulo, que van a venir de la vesícula renal, ¿no? Entonces, en conclusión, el riñón definitivo se forma a partir del metanefros, pero el mesonefro también influye un poco, ¿no? Y también el sistema genital tiene una gran relevancia. Entonces, el riñón definitivo, como les menciono, viene del mesodermo metanéfrico, ¿no? Pero a partir de la yema ureteral se forma el sistema colector, ¿no? Entonces se van a formar 1.000.000 de nefronas hasta el momento del nacimiento, y la producción de la orina aproximadamente comienza en la semana 10 del desarrollo, ¿no? Entonces acá los capilares ya se han formado en el glomérulo y empieza a formarse la orina. Sin embargo, cabe resaltar que esta orina solamente no cumple este sistema de riñón no cumple la función del adulto, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Entonces, en la semana 10 de gestación se van a formar estos sistemas ya de excreción, ¿no?, de la orina. Ahora, también es un dato importante decirles que el riñón en el momento del nacimiento es un riñón lobulado, ¿no? Entonces, a medida que va desarrollándose el niño, que va pasando la infancia, estas lobulaciones van a desaparecer, ¿no? Si nosotros vemos la imagen de la derecha, vamos a ver el riñón con varias lobulaciones, y quizás las personas que no conocen embriología podrían decir que eso es un riñón patológico, ¿no? Hasta quistes podemos decir que hay. Sin embargo, esto es natural, ¿no? Esto es normal. Y también cabe mencionarles que hasta el momento del nacimiento se forma 1.000.000 de nefronas, ¿no? Y después ya no crecen, ¿no? No aumentan en número esas nefronas. Nacemos con 1.000.000 de nefronas y nos quedamos como eso, ¿no? A partir del nacimiento ya no se forman más nefronas. Y como les vuelvo a repetir, el riñón del niño es lobulado, multilobulado, ¿no? A medida que pasa el tiempo ya adquiere ya la anatomía, la estructura del adulto.